¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a representar una flor ave del paraíso con lápices de colores. Podemos utilizar una caja de 12 lápices, con eso es más que suficiente. Yo voy a utilizar una de 24, pero la gama de colores va a ser en realidad limitada. Vamos a utilizar amarillo, naranja, un poco de rojo, verde, verdes claros y oscuros y azules y violetas. En realidad no se requieren muchos colores para representar una flor de este tipo. Lo primero que vamos a hacer es representar la estructura de donde parten los pétalos. Esta estructura recibe el nombre de espádice. Podemos hacer los trazos con un lápiz de grafito o podemos hacer los trazos directamente con lápices de colores. Los pétalos tienen una forma ligeramente romboide. Y prácticamente ese sería el trazo que necesitamos. Es muy importante, si queremos ser realistas, que sepamos cómo están estructuradas estas figuras. Las aves del paraíso tienen grupos pares de pétalos que van a ser de color naranja o amarillo. Son 6, no más de 6, y 3 que van a tener una forma como de flecha. Y estas van a ser de color violeta o azul. Se hacen las correcciones necesarias, se elimina el exceso de grafito y procedemos directamente a colorear. Vamos a utilizar como base un amarillo para los pétalos anaranjados, sin llegar hasta el centro. Vamos a ir degradando con tal de que la base quede en blanco. Es importante que debe quedar una superficie homogénea, no deben notarse rayas o huecos, aunque cualquier impureza se va a corregir con los siguientes colores. No es necesario saturar con el color de base, a menos que ese sea el color dominante. Ya que tenemos nuestro color de base, podemos empezar a aplicar un naranja a partir de los bordes para ir cubriendo la línea del lápiz.
Es muy importante que la línea del lápiz debe desaparecer, por lo que lo ideal es eliminar casi por completo el trazo antes de aplicar el color, o que sea un trazo muy sutil, o mejor aún, hacer los trazos iniciales con el mismo color. Para los bordes es recomendable estar girando constantemente la punta del lápiz para que nos deje un contorno bien definido. Y pueden haber variaciones de color dentro de cada pétalo. Pueden generarse ondulaciones, contrastes y pliegues, o puede verse un color homogéneo. Se puede colorear primero la parte interna del pétalo y después retocar los bordes, o viceversa. El orden de los factores no altera el producto. Lo único que sí hay que cuidar es el borde, que quede bien definido. Ya que tenemos coloreados los pétalos mayores, podemos integrar en la base un color rosado, un violeta, un guinda, un magenta, que nos va a servir como intermediario entre los pétalos anaranjados y los pétalos azules o violetas.
este color también se debe degradar. Es decir, la base para todos los pétalos debe ser más bien clara, casi blanca. Los pétalos más pequeños, que quedan en color azul, son los que van a tener los estambres y los pistilos. Se puede utilizar un azul puro, un azul ultramar o un azul rey, y se puede ir mezclando con los violetas que pusimos como base. Se delimitan muy bien los contornos, que queden limpios, que queden recortados sobre el fondo. Y si se quiere intensificar el color, se pueden utilizar para lápices de colores un blender o se puede saturar todo con blanco. Si trabajamos en una superficie porosa, como un papel marquilla, por ejemplo, vamos a ver que al aplicar el color quedan algunos poros, algunos puntos blancos, una superficie texturada, pero al saturar desaparecen esos puntos y se intensifica el color. Si vamos a saturar toda la flor,
es recomendable ir limpiando el lápiz porque le quedan residuos de pigmento. Puede ser en otra hoja, aparte en una hoja de pruebas, o puede irse pasando de los colores fríos gradualmente hacia los colores cálidos para evitar manchas que no deseamos. Por último, se pueden retocar los pétalos intensificando algunas partes con el mismo naranja que usamos de inicio, o puede utilizarse incluso un rojo. Sobre todo para las puntas. ¿Qué tanto color debemos aplicar? Esto depende de la flor que estamos representando. Hay unas que tienen colores más encendidos y otras que tienen una gama un poco más limitada. Pueden incluso ser colores apastelados. Los lápices de colores se pueden utilizar en capas. Primero una base, luego los tonos y los tintes intermedios y hasta el último los contrastes, los detalles y las correcciones en los contornos. Se pueden alternar los colores cuantas veces sea necesario para intensificar el color. Se puede seguir intensificando el color
y se puede seguir oscureciendo, pero hay que tener en cuenta que no se puede aclarar. Por último, pasamos a el espádice. Podemos utilizar un color claro, un verde claro como base. Dejando una parte un poco más clara y saturando en la zona sombreada. Hay que tener en cuenta que esta estructura es cónica en la punta y cilíndrica hacia el tallo, entonces vamos a intensificar un poco más el color en uno de los costados, en donde quedaría la sombra. Aquí la forma en la que sombreamos no tiene mucha importancia porque esta superficie es irregular, tiene impurezas, tiene manchas, entonces no es necesario que nos quede una superficie tan pura. Con un verde más oscuro delimitamos primero el contorno y degradamos. Podemos utilizar trazos amplios o podemos utilizar trazos cortos. Lo importante es que podamos controlar la cantidad de pigmento que estamos aplicando. En la base de los pétalos vamos a utilizar este mismo verde como tono o como tinte intermediario para integrar los contornos. Vamos a dejar un pequeño espacio en blanco entre el borde y esta sombra, que luego se va a retocar nuevamente con violeta. En este punto ya se integran el rosa, el violeta y el verde, porque a final de cuentas son colores
casi adyacentes, salvo por el azul. Por último, retocamos con amarillo la parte más clara del espádice. Nuevamente aquí no es tan relevante el trazo. Puede ser circular, puede ser recto, puede ser cruzado. Lo único que debemos cuidar es la saturación, que debe ser homogénea en todo nuestro dibujo. Por último, con un azul más oscuro, delimitamos los pétalos que van a contener los pistilos. Y de ser necesario, podemos utilizar un color todavía más oscuro para algunas partes de los pétalos. Puede ser un guinda. Puede ser un magenta o incluso un café. Y a grandes rasgos, así es como se representa un ave del paraíso con lápices de colores. Gracias.